te damos gracias por tu visitación en medio de nosotros y nos preparamos para recibir en el mejor terreno de nuestro corazón esta semilla de vida que es tu palabra. Gracias te damos, Jesús. Amén. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, ante todo, pues es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, un gozo. Ahorita llegué en medio de la alabanza y me encontré con una oración bien hermosa que dice que no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Jesucristo. Wow, ese es el lugar más grande para uno. Entonces, es evidente que nos honra servirle al Señor y es un privilegio servirles a ustedes. Pastor, gracias por la invitación, a su esposa también y a los hermanos pues que apoyan este ministerio. Ojalá en la ciudad hubiese más ministerios basados en la palabra. Dice la palabra que había tiempos en que escaseaba la palabra de Dios. Y creo que este es uno de los tiempos en que escasea lastimosamente, pero no encontramos palabra de Dios. Quizás encontramos motivadores, encontramos atención al cliente, pero la Biblia, que se predique la Biblia, que salgan llenos de la palabra de Dios, no de las opiniones del pastor, no de la buena fe del ministro o de el entusiasmo que uno tenga. No, eso no edifica. Edifica es la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Estaba orando, pastor, precisamente cuando pues me invitan a un lugar a predicar, a compartir la palabra de Dios. Uno se pregunta qué les voy a decir. No nos conocemos, no sé los detalles, así que lo que sale es lo que Dios pone, porque el Espíritu Santo es el que nos une a todos. Así que Él le revela a uno qué compartir en la iglesia. ¿Ok? Pero estaba pensando entonces, dije, ¿cómo voy a llamar la predicación de hoy? Y bueno, vengo compartiendo un tema hace rato desde Miami y en otras iglesias que me han invitado. El tema es así: cuando todo se derrumba. ¿Cuando todo qué? Se derrumba. Cuando todo se derrumba. En el pasado, ¿qué pasa cuando todo se derrumba? Es decir, tú tienes una estabilidad en la vida, tú vienes con unos planes, pero llega un día en que todo no sale como tú habías planeado. Los planes que tú tenías para tu vida, para tu familia, el país en el que estabas bien, pero de pronto se derrumbó la familia, llegó una crisis. Siempre hay situaciones que cambian la vida de los individuos, de las personas, de las relaciones, de la familia, de los trabajos. Todo es inestable, todo es cambiante. Y en algún momento todo se derrumba, porque a veces pasa algo, pero llega un momento en que llega el día malo. La palabra de Dios dice que hay un día malo que se puede presentar en cualquier momento, y ese día se te juntan todas. Levante la mano, ¿cuánto les ha pasado eso? Se te juntó todo. Quedaste sin empleo, estás endeudado, tienes crisis emocional, todo está junto. Cuando todo se derrumba. ¿Qué hace uno cuando todo se derrumba? Entonces, yo meditando en eso, dije, bueno, ¿por qué a uno le pasa o por qué llega a tu vida esa situación? Bueno, no me he presentado, estoy haciendo ya la introducción Mi nombre es Edgar Palacio, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Colombia, misión coreana. He estado trabajando por muchos años como profesor, soy también politólogo, filósofo, teólogo. He estado dando clases en el Seminario Teológico John Knox. Allí hemos tenido el privilegio de ayudar a muchos hermanos de Colombia, de toda la costa caribe, pastores, ministros, líderes, en su formación teológica y en otros temas, diríamos, jurídicos también, para protegerlos en su ministerio. He estado como docente en el Atlántico, en el programa de filosofía, en la CUP, en el programa de Relaciones Internacionales, en la San Martín también he enseñado ciencias políticas, relaciones internacionales, conflicto palestino-israelí, muchos temas del orden internacional. Trabajé también en la Universidad del Magdalena en Santa Marta, muchos años. Ahí enseñaba epistemología, filosofía de la ciencia, unas materias extrañas a veces, pero alguien las tiene que enseñar, forma parte del peso. Tú sabes, epistemología, y la gente dice, ¿eso con qué se come?
entonces Dios me ha permitido estar en el ministerio, pero también sirviendo, diríamos, como profesor, evangelizando en la universidad. También estuve trabajando temas sociales en Barranquilla, acá en el barrio de las Américas. Fundé un colegio para niños de escasos recursos. Allí se les dio salud, educación y alimentación, porque tenían problemas de nutrición. Eso con cooperación internacional a través de Holanda y de Estados Unidos. Entonces, 200 niños. No se mejoró el mundo, no se transformó Barranquilla, pero hay 200 niños menos con hambre, sin hambre, 200 niños que recibieron a Cristo, 200 familias que han sido bendecidas y 200 delincuentes que le arrebatamos al diablo potenciales. Porque el problema es más de fondo, no es de cemento, es de Cristo en el corazón. Pero también Jesús sanaba, pero también alimentaba a las personas. No solamente le hablaba del más allá, sino que le resolvía el problema del más acá, porque lo sanaba. Era una EPS ambulante, claro. Usted sabe, no vamos a hablar de la EPS porque nos vamos aquí enojados. Entonces, pues aquí estamos, mis hermanos, pues compartiendo la palabra. Así que he podido, esto que les estoy predicando es porque también lo he vivido, por supuesto. Y entonces ahí es donde Dios lo forma a uno para consolar a los demás con el consuelo que fuimos consolados nosotros cuando todo se derrumba. Entonces, pensando, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? Hay un librito que uno ve en los centros comerciales, muy popular, que dice, el título es este: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Mire que el librito es popular porque lo venden ahí, usted hace la fila en Éxito y ahí está ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Qué puede estar pensando esta persona buena, un buen cristiano que ama a Dios, que es fiel en la iglesia, que apoya, y todo le sale al revés? Eso pasa. Tenemos un ejemplo bíblico, Job. Job es uno de los héroes de la fe. Job perdió todo: la familia, los bienes materiales. Era un hombre riquísimo, un terrateniente, un ganadero exitoso. Perdió el ganado, la tierra, la familia. Lo último que te quedaba era tu esposa, que te acompañaba hasta el momento más difícil. Y le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez por todas? Ese sí, yo creo que, mire, es más fácil perder los bienes materiales, pero que la persona a la que tú amas, con la que has luchado toda la vida, que es cristiana también, al final te diga: ¿sabes qué? Abandona a Dios. Eso sí es al corazón, a la yugular. Destruido. Imagínense el impacto emocional de Job. ¿Qué le dijo? Como mujer fatua has hablado. No vamos a hablar qué pasó con ella después porque no la vuelven a mencionar. Pero seguramente que Job llegó a lo más profundo que uno puede llegar. Job nunca entendió cuando se le derrumbó todo lo que estaba pasando. Además, con amistades como las que tenía Job, que llegaron fue a juzgarlo, nunca falta el hermanito que dice: estás en pecado. Tienes un pecado escondido. Mírate. Pero si yo soy fiel a Dios, si fueras fiel a Dios no estarías así. Porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. Él pesa con justicia. Entonces, claro, tú te enfrentas al juicio humano de tus mejores amigos. Job, revísate bien. Algo hay mal en tu vida. Por eso todas esas desgracias. Porque son desgracias, mis hermanos. Que uno pierda todo y queda en cuerito. Pero Job, ¿por qué Job es un héroe de la fe? Porque él se enfrentó a una situación que estaba por encima de él. Incluso era una guerra espiritual la que había en torno a él. Job no sabía que él era el teatro cósmico de una lucha espiritual. Nosotros estamos en ese teatro cósmico. Usted anda para aquí, para allá, llega acá, pero alrededor hay una guerra espiritual que ni nos imaginamos. La Biblia nos cuenta que hay peleas en los poderes políticos de las naciones. Hay demonios asignados a los países. Príncipe de Persia. Daniel oraba por su pueblo y la respuesta no llegaba. Él indagaba por el futuro de su pueblo, pero había impedimento. Él no lo ve con los ojos físicos, pero nosotros sabemos a través de la revelación bíblica que hay una guerra espiritual. Estamos inmersos en una guerra, mis hermanos. Por eso se nos dice que somos soldados. Los soldados no son para tiempo de paz. Los soldados es para la guerra.
¿Usted para qué tiene soldados? ¿Para tiempos de paz? ¿Cascos azules de la ONU? No, el soldado anda con un fusil, anda con granada, anda con la 9 milímetros y se entrena para matar. No se entrena para hacer la paz. Si no, no es soldado. Usan balas para destruir al otro, para eliminarlo. Estamos en una guerra cósmica espiritual. Así que el asunto no es que venga simplemente porque me pasó esto. No, no, no. Es un tema cósmico. Quiero que nos ubiquemos primero que es un asunto cósmico, que nos sobrepasa a ti y a mí. Seguramente nos están negociando allá arriba, como le pasó a Job. Y uno no sabe que el diablo que anda diciéndole a Dios ahora de ti y de mí, le dice: ya ves a tu siervo, el pastor Edgar, predicándoles, ven acá, como tú lo has bendecido, entrégamelo por un ratito. Porque, bueno, con la diferencia que no somos Job, porque Dios sacó pecho por Job. El diablo llega a dar cuentas a Dios porque el diablo es el diablo de Dios. Acuérdense que el dueño del diablo es Dios. El es de él. Él lo creó, él es el dueño porque es el creador y él lo controla y tiene que pedir permiso y todo ese asunto. Entonces él vaya a reportarse y Dios sacó pecho por Job y dijo: es que estabas en el mundo, estabas mirando cómo está la cosa por allá, ven acá y tú has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. O sea, Dios orgulloso de Job. Mire qué opinión tan curiosa. Dios está orgulloso de Job y los amigos lo están juzgando. Qué ironía. Qué ironía. Pero bueno, así pasa en las cosas de Dios. Son más grandes que nuestro entendimiento. Entonces él le dice: hombre, mira, lo que pasa es que Dios, tú lo tienes pechichón, pero el hombre no es más que un interesado. Y el hombre te sirve solamente cuando tú lo bendices. Pero quítale todas las cosas, porque él no es tonto. Claro, él sabe que tú lo has bendecido, entonces quítale todo eso para que veas cómo te deja de una vez. Y Dios le dice: listo, ok. Comenzó un juego cósmico. Job no tenía ni idea de qué estaba pasando. Job está entre los héroes de la fe, no es el único. Está Moisés, está Abraham, el padre de la fe. Están muchos de los héroes que conquistaron naciones. Nosotros estamos al borde de conquistar esta nación por la fe, por la fe. Agustín de Hipona, en el siglo V, claro, primero lo dijo el apóstol Pablo, si es el autor de Hebreos: la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué, no sé qué. Claro, no se ve, no lo ves, no lo puedes percibir con tus sentidos, no es palpable, no es tangible. No quiere decir que no sea real, simplemente que no lo percibes. Moisés salió con una caterva de atarbanes judíos, pueblo quejumbroso. Mire, esa labor de Moisés, pastor, usted sabe el ministerio, no es fácil. Era una caterva de atarbanes. Recuerde que ese pueblo se lo inventó Dios, los judíos. Y los judíos no era el mejor pueblo. Dios los escogió porque era una porquería. Él lo dijo: ustedes eran el pueblo más insignificante y lo peor que había en la tierra. ¿Sí ha leído eso? ¿Lo ha escuchado? Claro, porque Dios es experto en transformar lo que no es, convertirlo a su imagen y semejanza. Él transforma completamente una nación, un pueblo. Así que esa gente que venía con Moisés era gente que no era fácil de liderar. Lo querían matar, lo traicionaron, murmuraban. Y dice que Moisés salió sin recursos ni económicos ni nada de eso, porque si usted se pone a sacar cuenta para sacar un pueblo, eso no sale. Pero dice la palabra que Moisés salió y se mantuvo firme en ese propósito, como viendo al invisible. Viendo al invisible. Y yo he venido meditando por años sobre el tema de cómo se ve lo invisible. ¿Cómo es eso de que uno ve lo invisible? O sea, ve es lo tangible, pero tú ves, el cristiano no puede ver lo que es tangible, tiene que ver lo invisible. Por eso Agustín en el siglo V dijo: fe es
creer lo que no vemos. Pero el resultado de nuestra fe es ver lo que creemos. Tú inicias todo sin nada, pero tú lo estás viendo. Cuando todo se derrumba, entonces es cuando conocemos más íntimamente a Dios. Es cuando más cerquita estamos de Dios. Eso nuestro amigo pastor Vincent dice: la escuelita del dolor. La escuelita, claro, con ironía, la escuelita del dolor. Allí en esa escuelita del dolor, cuando ya no hay nada, tenemos todo. Porque Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Mis hermanos, la fe que vence al mundo. Nosotros somos héroes. Nosotros no estamos asustados por la circunstancia particular, familiar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es la fe que vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y cuántos vencedores aquí hay hoy? Amén. Por la fe. No tengamos miedo. El Señor lo dijo: no tengamos miedo, no temas. No tema, pequeña manada, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mire, hoy es domingo, o sea, el primer día de la semana. En el texto griego dice el protón Shabbatón. Protón es el primero. El protón es el primer día de la semana del Shabbat, después del Shabbat. El Shabbat fue ayer, hoy es el primer día después del Shabbat. Shabbat no es sábado, es desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 y comienza el protón Shabbatón, es decir, el primer día después del Shabbat. Porque la regla para contar los días es el Shabbat, de Shabbat en Shabbat. Para Dios fue el último día porque Él era la norma cósmica de los días, pero de ahí en adelante es en torno al Shabbat. La semana comienza con el primer día, después el Shabbat, después el primer día, después el Shabbat. Todo es en torno al Shabbat. Pero ¿qué estamos celebrando hoy? Hoy, ¿qué celebramos? La resurrección del Mesías. Jesucristo está vivo y esta iglesia tiene dueño y se llama Jesucristo. Él es el dueño. Él va a venir por ella. Él la compró. Cuando usted compra algo, eso es suyo. Tiene nombre, tiene titularidad. Nosotros no somos dueños. Somos mayordomos, somos empleados, somos siervos. Tenemos que responderle al dueño. Nosotros no somos los dueños. Entonces, eso significa que hoy estamos celebrando el olor fragante de una tumba vacía. En las religiones históricas, todos los líderes están muertos. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Confucio está muerto. Usted mira las religiones históricas y tienen una ideología, unas ideas, una religión. Nosotros tenemos una comunión con el Dios vivo y verdadero, el que creó el universo y nos ha salvado en Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo. Nosotros no podemos andar allá afuera como unos conejitos asustados. No, nosotros somos conquistadores. Pero a veces nos pasa como le pasaba al pueblo de Dios con Goliat. Goliat es el mundo y se enfrenta al pueblo de Dios y lo atemoriza. Venga, que me los voy a comer vivitos, los voy a acabar a todos. Y cuando llegó David y ve, dice: bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el alboroto que hay? Que todos están chillando, como unas nenas chillando. Sí, porque eso fue lo que dijo David. Están asustados, todo el ejército está asustado. No, que hay un tipo que nos va a acabar, y entonces ese tipo nos amenaza, y entonces ¿quién se va a enfrentar? Imagínate, ya estaban que se rendían. Han leído la historia, es hermosa esa historia. Y a David se le subió el israelí por la sangre, el apellido. ¿Quién es ese perro incircunciso que anda atemorizando al pueblo de Dios? No, señor, vamos a cortarle la cabeza. Y claro, ¿cómo lo miraba el pueblo? Los soldados dijeron: pero ese enano, nosotros que estamos entrenados, él era un campesinito que estaba por allá cuidando ovejas, ¿se acuerdan? No daban un peso por David. Porque Dios ve lo que el corazón, las apariencias engañan. Usted lo ve ahí a David, que era un campesinito, un pastorcito, y él dijo: no, si Dios me entrenó, yo me enfrentaba a los leones. Y este señor no va a venir con el cuento ahora que no, va a ver. Y entonces le pusieron las armaduras y no podía, porque él no era militar entrenado.
Dijo, no, yo me quito esto, cojan esas armaduras, yo voy con mi onda y meto mis piedras y me enfrento. Porque tú vienes a mí con espada, jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, te voy a cortar la cabeza. Amén. Chuc, 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 chuc. Tan. Trucutu. Rum. Al piso. Y con la misma espada le cortó la cabeza. Mis hermanos, ese es el paradigma bíblico. La fe que vence al mundo. Somos más que vencedores. Llegó la hora de que la iglesia de Cristo se levante en Colombia. Que esta iglesia siga expandiéndose, pastor. Esto va a crecer. Esto va a llegar, no sé hasta dónde. Hasta donde llegue nuestra fe. El límite lo ponemos tú y yo. El Señor no le ha puesto límites. Si tuvieras fe, mire, la mostaza, es que el pastor Vince me enseñó la otra vez el grano de mostaza. Yo había predicado el grano de mostaza y un día llega y me dice, negro, mira el grano de mostaza. Oh, él anda con un granito de mostaza. Esa cosita se vuelve un árbol gigante. Es una hortaliza, se vuelve un árbol gigante, frondoso. Pero si tuviéramos fe pequeñita, la fe es pequeñita, todas las obras de Dios comienzan chiquititas, nadie da un peso. Cuando dicen 10,000 miembros, que la iglesia comenzó a influir, en Colombia ya somos más del 15%. Colombia es nuestra. El Señor ha entregado Colombia a nosotros. Eso sí, si le creemos al Señor, estamos conquistando. Entonces, ¿qué pasa cuando todo se derrumba? Allí entramos en comunión con Dios y comenzamos a conocerle más íntimamente. En Hebreos 11:27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pero hay que tener cuidado con algo. Lucas 22, veamos Lucas 22 del 31 al 34. Hay que tener cuidado y hay que tener discernimiento espiritual para vencer con la fe. La fe vence al mundo, claro, en la crisis. Job venció con la fe. Job confió en la bondad de Dios, no obstante que sus sentidos le daban lo visible, le decía lo contrario de lo invisible. ¿Me siguen? Lo visible era que su mujer lo había dejado. Lo visible era que los hijos estaban muertos. Lo real, lo que nosotros llamamos real, no es la realidad. La realidad es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. No importa lo que tú sientas, no importa lo que tú ves, no importa lo que te diga la gente, es lo que Dios te dice en su palabra. Mis hermanos, tenemos que pelear esa palabra, porque dice que por la fe arrebataron promesas. Las promesas se arrebatan, no llegan solas. Tú te agarras a Dios y dele. Si tienes un hijo que no está con Dios, tienes que agarrarte de la promesa y traerlo. Y lo traes. Lo tienes que decir, lo tienes que hacer. No hay otra opción. Tus seres queridos, no sé, los planes, las cosas que Dios quiere para ti. Tenemos que arrebatarlas. Conquistaron naciones, taparon bocas de leones. Así lo dicen los héroes de la fe. Mira lo que dice Lucas. Pero hay alguien que se llama el adversario, el enemigo. ¿Qué dice la palabra? Que no ignoremos sus maquinaciones. No estamos pendientes de él ni estamos asustados porque el diablo está controlado. Pero no podemos ignorar sus maquinaciones. Allí es donde viene el conflicto de la fe cuando todo se derrumba. A Job se le derrumbó todo. Pero ¿quién fue el artífice maquiavélico de esa derrumbe? Satanás. Él fue a apoyar a Dios, retar a Dios, decirle, eso fue un reto. El diablo reta a Dios y le dice, lo que pasa es que la gente te sirve a ti por interés. Y él le probó que no era por interés. ¿Qué dijo Job? No obstante la realidad que le rodeaba. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, ¿quién recuerda? Jehová dio, Jehová quitó, y yo declaro, sea el nombre de Jehová bendito. Y Job no se apartó de Dios. Razones reales tenía para dejar a Dios. No nos ha pasado. Yo he escuchado en muchos lugares gente decepcionada de Dios. Oh, ya yo no voy a la iglesia porque me decepcionó el pastor. Ah, pero es que usted iba por el pastor. No, porque sí, te decepcionó el pastor. El pastor no es Dios. No, es que allá los hermanitos, no, poco gente ahí con sus intereses creados. Y puede ser verdad. Pero nos sostenemos viendo al invisible.
El diablo quiere que te alejes de la iglesia. El diablo quiere que te alejes de la Biblia. El diablo quiere que te alejes de la palabra de Dios, de la oración. El diablo no quiere que vivas victorioso. El diablo no quiere que conquiste. Acuérdese que esto es una guerra de dos reinos. Estamos en el reino de Dios, pero hay un reino de las tinieblas y tenemos enemigos y hay que saber localizarlos. En guerra uno tiene que distinguir quién es el enemigo, tenerlo infiltrado, vigilado, monitorearlo. Y mira, hay un dicho que expresa y dice, al enemigo es mejor tenerlo cerca para ver sus movimientos. Bueno, en este caso no hay que tenerlo cerca porque él mismo se acerca. Él es el que anda aquí. Él no está allá afuera, él está aquí. Él se viene acá porque está pila, porque está creciendo la obra, porque hay un hombre de Dios dirigiendo una familia de Dios. Entonces él está pilas aquí para ver cómo hace para arrebatar esto. Allá afuera no le preocupa al vecino. Él no le preocupa porque ya está controladito. Él está en la playa, él está comprando un almacén. No hay problema, él ya está distraído, está bajo su dominio. A él le preocupa a nosotros. Claro, a él no le preocupa el cristiano que no vino hoy. Ya lo tiene. Ya está ahí como la boa, ¿cómo es? Que lo adormeció. Ya lo tiene así embobado. Así que ese no le afecta. Pero los que estamos aquí, claro, él tiene que soltar el rayo de una vez. Mire lo que dice el diablo, hombre, qué personaje tan chistoso. Lucas 22, ¿qué dice? A ver, dice en el Evangelio: he aquí. Ajá, ¿qué hizo Satanás? A ver. Primero hizo una petición. Mire que no ha cambiado la estrategia el diablo. Fue donde Dios y también le dijo, le planteó un tema. Entonces dice, vamos a analizarlo un poquito. Mire, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. No fue iniciativa de Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Satanás. Ok. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, viene el momento de la crisis. Pedro no sabía. Si Jesús no se lo cuenta, el diablo en algún momento va a decir: Señor, oh Dios, déjame zarandear a Edgar. Él está oyendo, él está ahí oyendo. Está pendiente. Bueno, se va a llevar una sorpresa, porque Dios nos dio las herramientas para vencerlo, que es la fe. Nos sostenemos viendo al invisible, viendo la realidad que Dios nos revela en su palabra. Entonces dice, pero, un contraste, pero, hay un pero. Yo he rogado por ti para que, ¿qué? Tu fe no falte. Que no nos falte la fe, mis hermanos. No se deje enredar con la familia cuando viene para el culto. No se deje enredar, porque siempre que viene el tema de la extensión del reino ocurre un problema. No hay plata, se varó el carro, se pichó como nunca había pasado, para que no vayas al culto. Suelte todo lo que tenga que soltar y arranque. Chao. Después del picho eso, coge el taxi, vete corriendo, trotando. Arranca, coge tu familia, carga el pelado. Yo me voy aquí. Y el diablo se va a quedar viendo un chispero. Imagínense esa escena. Yo iba a recoger un misionero coreano que venía y el carro apareció pichado. Y yo, no, nunca se ha pichado. Y ahora, justo cuando tengo que recoger al coreano, ahora ya la llanta, entonces no tenía la bomba cerca y se podía moler el neumático. Y dije, no, arrancó un taxi entonces para recogerlo. Pero entonces tampoco tenía plata en ese momento a la mano. Yo cogí, me monté en el carro y me lo llevé en el nombre del Señor así. Y por allá conseguí una bomba y finalmente tenía que resolver. La otra era: reverendo, no lo puedo traer porque imagínese que se pichó. No, ¿eso qué es? No. El diablo siempre anda estorbando, anda atravesado. Pero él es el diablo de Dios, como dijo Martín Lutero. El diablo es el diablo de Dios, es el esclavo de Dios. Y él hace su trabajo es fortalecer nuestra fe. Él es nuestro instructor en el gimnasio de la fe. Él dice: bueno, y ahora vamos a dejarlo sin dinero. Muy bien. Se te pone más carga. Dale. ¿Cómo es que se fortalece el músculo? Con dolor, ¿verdad? Cuando ya tú, dale otra sección, dale. Y ahí, bienvenidos al gimnasio de la fe, mis hermanos. Un buen entrenador que tenemos. Él hace su trabajo perfecto. Es obediente.
El diablo hace lo que Dios le dice. El diablo, esa es otra enseñanza. La obediencia del diablo es para imitar. El diablo hace exactamente cuando le dijo a Job, le dijo, haz esto, pero no lo toques hasta aquí, no le quites la vida. Y el diablo fue obediente, hizo eso y llegó hasta ahí. Nosotros no somos tan obedientes como el diablo. Pero bueno, ese es motivo de otra enseñanza. Ahí tenemos un buen ejemplo de obediencia. Vea, hasta Dios es tan maravilloso que decía Agustín en el siglo V también, este gran teólogo decía, ¿por qué no acaban los males? La gente dice, ¿por qué Dios no vino y resolvió el problema del mal y lo eliminó? Y la respuesta de Agustín fue, porque a Dios le plació para su mayor gloria no acabar con todos los males, sino sacar bienes de los males. Entonces el diablo, que es el mal encarnado, Dios lo que hace es usarlo para sacar bienes, para forjar el carácter de Cristo en nosotros, para fortalecer nuestra fe. Entonces es un aliado de la fe. Claro, porque Él es el que va allá y pone el problema del rollo de la fe, cuestionando nuestra vida. Entonces aquí el Señor Jesucristo le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjate que Él no impidió que el diablo actuara. Él lo que hizo fue que rogó para que tú vencieras. Jesús está conmigo, digan. Intercede por mí para vencer. Y vencemos. Amén. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Se entusiasmó Pedro. Pero ¿qué pasó después? Lo negó. Ok, mis hermanos. Entonces, 1 Juan 5:4 habla de la fe que vence al mundo. Cuando todo se derrumba. Cuando todo se derrumba, entonces es cuando nuestra fe crece. Cuando todo se derrumba, nuestra fe crece. Entonces, mis hermanos, no temamos, somos conquistadores en Cristo Jesús, vamos hacia adelante. Es una bendición, pastor, estar acá, compartir la palabra. No sé, Dios me puso ese tema, no sé qué ha pasado en sus corazones, pero el llamamiento es a no rendirnos, porque somos vencedores en Cristo Jesús. No nos desanimemos, no le creamos nuestros sentimientos, no andemos por vista, andemos por fe. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a levantarnos para orar. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Estamos gozosos de servirte, es un privilegio. Como dice el canto, Señor, que esta mañana estamos entonando acá, no hay un lugar más alto, Señor, que estar arrodillados, humillados ante tus pies. Ese es el lugar más grande que tú nos has dado y estamos contentos, Señor, de ser tus siervos, de ser tus esclavos. Gracias por el pastor, por su familia, gracias por mis hermanos, por su familia, por sus hijos. Te pedimos, Señor, que sus familias vean el testimonio de estos hermanos, que la fe de ellos impacte, que tú los utilices como medio para predicar tu evangelio, Señor, para conquistar el mundo para tu gloria y tu honra. Gracias por este país, gracias porque la iglesia ha crecido, gracias por lo que tú vas a hacer en este país, Señor, a través de tu iglesia. Gracias porque nos redimiste desde la eternidad y estamos siempre seguros contigo. Y nada ni nadie nos apartará de tu mano, sino que tú siempre estás con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Gracias, pastor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y vamos a tomar esa palabra que el Señor nos acaba de dar y vamos a cerrar nuestros ojos al Rey. Y llénate en esta mañana de esa fe. Dile, Señor, yo sé que a veces he menguado, a veces he querido tirar la toalla, Señor. Pero hoy, Señor, yo me recargo de tu presencia. Hoy camino mirando hacia el invisible, Señor. Hoy declaro que nuestra fe, Señor, alcanzará los propósitos que